como se me ocurrió ahora, no pensarlo, algo de esta vestidura que no termina de constituirse. ¿Puede ser que a posterior tenga algo que ver, por ejemplo, con estos personajes que se tatúan todo, como algo de la marca que está faltando ahí? ¿Se puede pasar por ahí? Sí, me gusta tu pregunta, además coincido. Puede el tatuaje, pero lo que pasa es que el tatuaje, digamos, postpuberal, pues además por suerte los niños no tienen acceso, por ahí se pintan se hacen unos tatuajes livianos, ¿no? Los que vienen en el chicle. Pero cuando empieza el tatuaje estilo, y el tatuaje es una marca en el sentido de lo simbólico. Por ejemplo, los tumberos tienen marcas y además tienen un lenguaje propio para los tatuajes. No sé lo que será para Tinelli los tatuajes, ¿no? Que está vestido de tatuajes. La hija más aún, que está vestida de tatuajes. Me parece que a veces el tatuaje tiene una función simbólica y también imaginaria de una vestimenta que se da al sujeto ahí donde falta. Más bien siempre se lo ha trabajado no por el lado del cuerpo, sino por el lado del trazo, pero bueno, a mi criterio nunca hay en lo que va a ser neurosis o dificultades neuróticas o casos que están ahí con dificultades graves pero que podemos adscribirlos a la neurosis, ahí me parece que no hay nunca un trazo suelto, un simbólico suelto de lo imaginario. O sea que siempre hay trazo e imagen. Y el tatuaje viene a cubrir trazo e imagen dándole otro tipo de vestimenta, pero de una marca que queda en la piel. Lo llevo, como decía la canción, como era escrito sobre la piel, lo llevo bajo mi piel. Lo llevo bajo mi piel. No, los tumberos se ponen mamá. Un poco en línea de lo que estamos preguntando y en algo que vos mencionabas también. Es larga, así que voy a intentar armarla prolijamente. Vos decías que Pimbo recorta en la sonoridad paterna, recorta algo. Y hay una operación exitosa. El papá estaba sorprendido de su éxito porque a su vez su papá, o sea el abuelo de Pimbo, no había sido tan exitoso en la transmisión. Y hacia el final hablabas de algo en el fracaso de la transmisión paterna, pero también algo que recorta o no, que escucha o no, que oye o no un niño. Yo quería que te explayaras un poquito más sobre eso, porque me parece que hay dos posiciones que a veces discuten y que cristalizan, o la transmisión paterna o la operación del niño, pero que es un poco más difícil, me parece, pensar el entre. Hay algo que no leí, pero voy a empezar por ahí porque me parece importante. No, si lo digo de memoria lo voy a decir mal. Dice así: si la cadena inconsciente, vamos a ponerle las palabras, las que se pueden decir, se detiene en relación a los padres. Yo digo, hay una detención porque hay un recorte que se escucha y que hace sonido. Pero agrega algo más: ¿es sí o no fundada la relación del niño a los padres? Es fuertísima esta frase, es de Lacan, del seminario Linsu. Es fuertísimo, ¿es sí o no fundada la relación del niño a los padres? O sea, ¿hay algún fundamento? ¿Dónde incluso si lo hay, dónde está esa fundación, ¿no? Si lo digo desde lo que yo pienso, digo, sin duda que hay algo que se fundamenta y se funda en relación al otro. Rómulo y Remo con la loba. La loba hizo del otro parental, por lo menos míticamente, ¿no? Con lo cual, digamos, está mejor decir para la ocasión los padres, que son habitualmente los que ocupan ese lugar, habitualmente, no necesariamente, digamos, porque podemos ir y hablar de los niños adoptados, los niños apropiados,
etcétera, etcétera, como si hay ahí algún fundamento. Yo digo, el fundamento es el lenguaje. Ahora, puede suceder que en ese fundamento, yo agregaría, no solo se trata del padre, en mi ejemplo se trata del padre, que es un caso más raro, porque en general la transmisión es digamos, el bla 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 viene asociado a la mamadera de la mamá. Al bonito de la mamá tiene manos de pianista, por ejemplo, casi todos los bebés tienen manos de pianista, ahora está de moda que tiene manos de tecnológicos. Son cosas del ideal de los padres, que no está mal tenerlo, es lo mejor que puede pasar. Es a partir entonces de la constitución de los padres que puede, padre o madre, acá que transmisor es el padre, pero por ahí si el analista de la mamá, si lo tuviera, anda a saber qué otras cosas, vendría a hablar de otro bebé, qué sé yo, no lo sé. Bueno, pero la transmisión es de los padres, y es una transmisión que nos marca dentro del lenguaje, y me parece que ahí se produce o no esa transmisión. Son más las situaciones en las que se produce que en las que no se produce. Uno podría decir, cuando hay una ineficacia absoluta, una no entrada, no digo de papá o mamá, sino del nombre del padre, esa no entrada es muy primaria y la llamamos forclusión. Es decir, algo que tenía que entrar, como en un proceso jurídico, una vez que pasó esa operación y no se hace esa entrada, digamos, en lo jurídico no va. Se terminó el tiempo, se terminó la operación. O sea, esa operación de entrada al lenguaje, que también es la entrada de lo real del padre, si no se produce estamos fritos. Pero podría no producirse, seguimos con la pregunta del taxi, podría no producirse y sin embargo, puede haber efectos forclusivos, no una forclusión total, hablamos a veces de forclusiones parciales, podría producirse hasta la llegada de las palabras. Ahora, a este señor, ¿no?, que él tiene esta situación de hostilidad por la ineficacia, la insuficiencia y circunstancias de un padre que no paternizó, uno no le puede adjudicar una forclusión del nombre del padre, sino que en la novelización, en su argumento, este padre podría ser, como decían en la tele hace muchos años, un gil de goma, ¿sí?, que el analizante reconoce como tal en esa insuficiencia, por la cual dice que tuvo que ir a jugar a la pelota desde muy chiquito con no sé quién y agarrarse de las manos de no sé qué vecino para tener una actitud masculina en la adolescencia, porque el padre navegaba, vaya a saber en qué mundo. Entonces, pero no podemos, justamente porque pudo ir ubicando otros vectores en cuanto a la transmisión, en cuanto a una situación masculina o a una posición masculina, es que podemos decir la operación primordial de entrar en el lenguaje se produjo. Lo que tenga que ver con el trazo y lo simbólico se produjo. También se produjo la neurosis infantil y sus síntomas. Si uno podría decir, ¿por qué consulta a este señor? Consulta por una fobia. Podría ser de otra manera. Con este padre que realmente navegaba, vaya a saber por dónde, pero las operaciones de constitución subjetiva están formadas. Podría ocurrir que no estén formalizadas, que no estén organizadas, que era lo que hablábamos, me decía ella una palabra que a mí no me gusta, porque no estoy de acuerdo, una psicosis de determinada manera. Y yo digo, nos aventuramos a pensar, por ejemplo, la constitución, ya no por el lado de la subjetividad, sino por el lado de otros soportes, como pueden ser los nudos, la topología. Puede haber una autocorrección, como en la escuela, puede haber, digamos, efectos no forclusivos porque, digamos, de todos modos, aunque sea con un nudo que cosió de determinada manera, que se hizo de determinada manera, que no es el de 3, tiene que ser con el de 4, que el cuarto registro corrige el error forclusivo y hay una psicosis no desenlazada durante toda la vida, que está en estado de latencia. Hay simbólico, por supuesto, y hay una atadura bastante lábil,
pero que persiste y, como se solía decir, o se suele decir, no están todos los que son ni son todos los que están. Tiene una vida aparentemente neurótica, incluso podríamos tomarlo en un análisis del lado de la neurosis, y sin embargo, lo que se produce por efecto de algún efecto constitutivo, un efecto, no defecto, hay una corrección del error en la estructura, y ahí uno podría decir que a partir de eso podría haber habido una, pero no se produjo. Podría, este muchacho, podría ser que, no lo sé, en todo caso se estabiliza de tal manera que no va es una psicosis no desencadenada, que puede estar toda la vida sin desencadenar. Pero, bueno, hay que conocerlo mucho y analizar mucho para poder decir esto de alguien. Por ejemplo, Schreber, hasta que tuvo que firmar como juez, parece que vivía como cualquier vecino, parece, no sé. Entonces podemos decir, y hay otros ejemplos importantes de psicosis no desencadenadas, y bueno, ¿quién lo sabe? No sé si va a la respuesta, pero bueno, en este caso, el que yo traigo de este papá, que se asombra él como papá cuando su papá, él no lo reconoce, que haya tenido una función fuerte. ¿Puedes retomar eso de orilla y frontera? Orilla y frontera, es una pregunta muy fina por otro lado, muy fina, que tiene que ver con... Te agradezco, Diego, la pregunta, es una pregunta muy fina, muy en el hilo, porque primero es una frase de Lacan, la letra hace orilla entre saber y goce, o sea, entre inconsciente y real o entre simbólico. Entendido, digamos, el inconsciente es de lo simbólico, el inconsciente y real. Entonces, es orilla en el punto que yo decía, digamos, porque puede ir transformándose. Ahí estamos con la institución del río. Se le gana terreno al río y ahí podemos hacer más restaurantes, por ejemplo, como pasa en Puerto Madero, o en la costanera de la norte. Se le gana terreno, es decir, hay una apropiación de lo simbólico, ¿no? Hay una apropiación de lo real por lo simbólico. En esto de lo real por lo simbólico, la orilla cambia de formato, se retrotrae, va y viene. La frontera, por otro lado, tanto en matemáticas como en lo que entendemos en geografía o en cuestiones políticas, la frontera es un punto fijo, hace signo y no tiene transformación, salvo, digamos, cuando hay alguna conversación política de por medio, entonces decimos el canal de Beagle es argentino o es chileno. Nos peleamos, no nos peleamos, de quién es, donde ponemos la frontera, cuando estuvimos ahí a punto de que haga un lío bárbaro, ¿no? Con el canal. La frontera es una frontera habitualmente por convención, y es una convención fija que hace signo. Cuando Chile y Argentina disputan por el canal de Beagle y esa frontera, ese signo empieza a tener otro valor. Mientras que lo que entendemos por letra es algo que tiene que ver con cierta movilidad, porque la letra no queda fija, entra en los significantes y uno la puede escuchar o no, eso puede aparecer o no a lo largo de un análisis. Pero me parece que lo fundamental es que hace orilla, que puede transformarse, que hay un movimiento entre simbólico y real. Con la voz fuerte, digo. Porque en realidad no sé si es una pregunta, pero sí me parece que es una descripción muy atinada, esta cuestión de la orilla y no la frontera, que es por lo que todos los analistas nos tenemos que ver todo el tiempo en la clínica, ¿no? El tema de ese goce que nos hace límite, que aparece como un real ligado totalmente al malestar que es el sinsentido, y que luchando, digamos, en este lugar de analista podemos avanzar, ¿no? Me gustó muchísimo, más allá de que lo diga Lacan, que
vos también lo traigas, porque es lo que nos hace seguir adelante en un análisis, ¿no? Este ir y venir, este avanzar y retroceder, pero que sabemos que nos podemos volver a encontrar con avanzar, a pesar de que el goce siempre insiste, hace límite, insiste y hace límite. Creo que es la gran diferencia, lo que nos distingue de otras formas de arribar a la clínica, que no son los protocolos, porque los protocolos sí hacen frontera, ¿no? El trabajo del analista no hace frontera, ¿no? Me parece muy, muy importante para posicionarnos también en nuestra clínica y desde qué lugar nos posicionamos. Sí, Graciela, yo te agradezco el comentario, porque mientras ibas hablando pensé que vos lo que me hacías pensar inmediatamente en ese seguir luchando, que me encantó, en ese seguir luchando es el deseo del analista. Ahí podemos ubicar, digamos, contra ese, que siga hablando, que siga, ¿no?, en esa lucha, porque lo decís muy bien vos, mucho mejor que lo que planteé yo, que siempre ahí hay algo del orden del dolor, la trimetilamina como algo del dolor, del dolor subjetivo, del trauma, del pantano gozoso del trauma, te diría, de aquello que es imposible a veces de atravesar, por ejemplo, cualquier cuestión atinente a ciertos dolores, duelos, circunstancias, cosas traumáticas, abusos, ¿no? Podría ponerlo en la línea también de estas cuestiones, de cómo atravesar aquello que va y viene en un análisis, porque además es así, no porque uno lo atraviesa una vez se queda ahí y decimos, bueno, contentos, nos dieron la copa, no nos dan ninguna copa, no, ninguna copa de triunfo, digo, ni ningún banderín, pero en todo caso hay un ida y vuelta. Pero voy a agregar algo, una vez que hay un recorrido hecho, aunque se vuelva atrás, no se vuelve del mismo modo. O sea que la orilla tiene justamente esta posibilidad de ser elástica, por así decirlo. Te agradezco. Entonces, en la misma línea que te venía preguntando, esa sonoridad, esa transmisión sonora del lado de los padres y el recorte significante del lado del infans, lo que no es lo uno sin lo otro, porque me parece que estamos habituados, como te decía, a que se acentúen en las clínicas o lo uno o lo otro. Sí, es una pregunta interesante, porque hay que hablar de la transferencia ahí en la clínica. Si el lugar es el de los padres, y entonces está en lo que transmiten, que es un poco lo que planteaba a mi gusto en su momento Maud Mannoni y Octave Mannoni, que hablaban del discurso de los padres. Entonces parecía que todo el énfasis está en el discurso de los padres cuando aparece el niño en el discurso de ellos. En la clínica de Maud Mannoni, ella lo escribe pero no lo hacía. Tampoco Mirna Verasturi hacía lo que escribía, estoy segura. Pero bueno, hacían lo que tenían que hacer, lo hacían bien. Que le daban, por ejemplo, en el caso de los Mannoni, todo el lugar a los padres, y es una clínica, digamos, más del lado de los padres, y a veces puede pasar años sin que se conozca al niño. O cuando se acentúa, yo estuve mucho tiempo en ese lado, un poco fue la transmisión de Fuckelman en Argentina, que es solo el niño y los padres, un poco como a Verasturi, los padres del otro lado de la puerta. Es un problema, porque hay que escuchar también a los padres, porque participan del conjunto donde un chico todavía no firma un cheque. Cuando alguien está autorizado a firmar un cheque o un documento, ahí me parece que es un momento en donde los padres se quedan del otro lado de la puerta. Pero ahí, en relación al patronímico, a la firma, a la autorización, etcétera, por eso dije lo de la firma, ahí me parece que lo que pueden decir los padres, a mi criterio, en la clínica es de enorme importancia. Así sea un caso como Juanito, una fobia, donde nos queda claro que las operaciones instituyentes se hicieron. Hay un síntoma. O en casos de autismo, Asperger más graves,
donde ponemos en duda, digamos, que se hayan constituido alguna de las operaciones fundantes, cualquiera de las que sean, de la primera, la segunda, la tercera, el tercer movimiento, que podemos poner en duda, ahí también es importante rescatar algo de los padres para que puedan implicarse de alguna manera. Entonces, para mi gusto no es lo uno sin lo otro. Yo sé lo que no sé si sé, por ahí es mucho decir, pero me hace recordar o evocar. Bueno, hay mucho escrito y mucho dicho, que yo pienso la clínica de niños, por ejemplo, que me preguntas por ahí, en banda de Moebius. En banda de Moebius, es decir, sin derecho ni revés, ¿no? Lo que parece que está dentro, de repente uno le pasa el lápiz y está afuera, ¿no? Yo pienso la clínica de niños en dos tiempos topológicos, digamos, en dos soportes topológicos. Está escrito, así que bueno, me acordé que lo había dicho más de una vez, que es niños y padres en la clínica de niños, en cualquier estado que se presente la situación, siempre van a estar en banda de Moebius, donde parece que están completamente afuera, del otro lado de la puerta, muchas veces se puede producir una crisis transferencial, porque los padres tienen algo para decir, a favor o en contra, no importa, mejor o peor. Y a veces, digamos, si estamos mucho con los padres, los nenes, es una señora que le gusta al principio de la sesión hablarme de lo que fuera, en general mal del nene. Entonces el nene se va, tengo dos cuartos para atender un consultorio de niños y un consultorio de adultos. La señora se queda en el consultorio de adultos mientras me quiere bla bla bla. Y el nene que va primero al consultorio, se va solo a esta altura, me golpea la puerta, viene a buscarme y me dice, ahora me toca a mí. Es decir, cuando creíamos, ¿no?, que se trataba de la transferencia de la madre, que creo que está, aparece también en alguna, llamémoslo crisis o como sea, el niño también como eje y como momento crucial del análisis de un niño. O sea que, si lo pienso como banda de Moebius, no hay uno sin lo otro, y le doy un pasito más, pero esto va a aparecer el año que viene escrito, porque está ahí en la cocina desde hace un tiempo, que en el momento de la operación clínica, vamos a decirlo con Juanito, no me gusta más, con Juanito, y donde hay síntomas, también lo pienso en relación al fantasma materno, que es una cuestión muy lacaniana, muy de Lacan. El fantasma materno, donde Lacan lo dice concretamente, pende el niño como objeto del imaginario de la madre. O sea que pende en el fantasma materno, está incluido en el fantasma materno. Bueno, si me dejan seguir hablando, yo pienso que ahí el soporte escritural es formalizable, es el cross-cap, digamos, como formalización del fantasma materno en el niño, y que la operación en un análisis es el corte, ¿no?, que con un tijeretazo, por así decir, con una interpretación, a veces se separa el campo del otro del campo del niño, con lo cual, a veces con una sola interpretación, queda en banda de Moebius, los padres por un lado, el niño por el otro, con cierta, por supuesto, relación. Pero que ahí adviene una operación de corte en el fantasma, que es con los niños graves, que es lo que pasa, pues están completamente imbuidos ahí. Esto a tu pregunta también, y a la pregunta que me hicieron por ahí atrás de la intervención, si te lo entendí bien, que es, bueno, dependiendo del otro, hay alguna operación en el análisis que va a ser como si uno dijera dos sujetos de donde era uno. Entonces ahí la ubicación de los padres es otra. Pero si son Juanitos, me gusta lo de la banda de Moebius y me gusta conversar en el pasillo con los padres. En caseta, se va.